¿Qué tal, amigos? Porque de físico, poeta y loco todos tenemos un poco. Bienvenidos a este canal. El tema de hoy es el método. Vamos a ver el método para hallar la resultante de dos vectores por este método analítico que se llama método del triángulo, o en el cual se aplica lo que se conoce como la ley de senos y cosenos. Entonces es para dos vectores. Queremos hallar su resultante y se basa en esas leyes que mencionábamos, que es conocida como la ley de senos y la ley de los cosenos. Entonces aquí tenemos otra vez el problema, donde tenemos un gancho y le aplicamos dos fuerzas, la fuerza F1, F2, que ya hemos utilizado en otro trabajo, y aplicamos el método del triángulo. Bueno, recordamos que en el método gráfico del triángulo se coloca un vector enseguida del otro y la resultante es el vector que va del origen del primer vector al extremo del segundo vector. En este caso, aquí está el vector F1, lo trazamos primero, a continuación de F1 trazamos F2 y unimos esos puntos mencionados y se forma la figura, se forma el triángulo del cual deriva el nombre de este método. Ahí está, esta sería la fuerza resultante, la fuerza o vector resultante. Aquí le ponemos su flecha y esta es nuestra fuerza resultante o la suma de esos dos vectores. Quiero saber cuánto vale su módulo y cuánto vale su ángulo o dirección. Aquí en grados, cuando tenga esto, pues ya concluimos. Si estuviéramos en el método gráfico, pues sería cosa de medir esta dirección o ángulo y nos daría dicho dato. Mido la longitud de esta flecha en centímetros, lo convierto con la escala a newtons en este caso y ya tendría el módulo, pero estamos en el método analítico donde la figura es un auxiliar, no es necesario dibujarla con precisión. Lo que sí es importante es analizar los ángulos involucrados. Bien, entonces tenemos que vamos a aplicar este método. Hay que, como tengo yo estos dos lados del triángulo, es un triángulo oblicuángulo. Recordamos que este método se aplica para los triángulos que no son rectángulos, los cuales se llaman triángulos oblicuángulos, que no tienen ningún ángulo recto, cualquier otro triángulo. Y entonces, para aplicar la ley de los cosenos, necesitamos conocer, si yo tengo dos lados de un triángulo, necesito conocer el ángulo que esos lados forman. En este caso, como conozco F1 y F2, que vienen siendo los lados del triángulo, requiero conocer este ángulo para poder aplicar la ley de los cosenos. Y entonces hacemos un poco de trigonometría y tenemos que si este ángulo vale 68 grados, tenemos que este ángulo vale también 68 grados. Aquí aplicamos aplicamos geometría elemental, en la cual hemos visto en matemáticas que cuando yo tengo dos rectas paralelas como estas, cortadas por una secante, que sería esto, tenemos que ahí nos encontramos ángulos como este ángulo y este ángulo, que se llaman alternos internos y son iguales. Entonces, esa es la situación que tenemos aquí. Tengo esta recta horizontal que son dos paralelas, tengo esta recta que vendría siendo la secante, que corta dichas paralelas, y estos dos ángulos vienen siendo estos dos ángulos que son alternos internos y por lo tanto iguales. De ahí deduzco que si este vale 68, este ángulo vale 68. Después, desde acá hasta acá es media vuelta de circunferencia, o al revés, todo esto es media vuelta de circunferencia que vale 180 grados. Si yo tengo que sumo este ángulo más este ángulo sin el signo, nomás viéndolo como ángulo, no como dirección, este ángulo vale 30 grados, 30 más 68 me da 98, para completar los 180 me faltan 82 grados, es decir, este ángulo vale 82 grados. Y con eso ya puedo aplicar la ley de los cosenos, que sería así. Ya la hemos visto en forma general. Para este triángulo, esa ley de los cosenos sería así. Voy a encontrar este lado desconocido del triángulo, que es FR, y ese lado desconocido es, de acuerdo a la ley de los cosenos, la raíz cuadrada de F1 al cuadrado más F2 al cuadrado menos
2 veces F1 por F2 por el coseno que forman F1 y F2, que le voy a llamar el ángulo gamma. El ángulo gamma. Y tenemos que esta es la ley de los cosenos aplicada a este triángulo. Repito, para conocer un lado, necesito conocer los otros dos lados y el ángulo que esos otros dos lados forman, que es en este caso esto. Entonces, esta es la ley de los cosenos, sustituyo valores y tendría lo siguiente. La fuerza resultante es la raíz cuadrada de F1 al cuadrado, que tiene un módulo de 370 newton. Esto va al cuadrado, más F2 al cuadrado, 210 newton, menos 2 por F1 por F2 por el coseno que forman esos dos ángulos. Aquí la dificultad a veces es deducir dicho ángulo. Hay que aplicar las propiedades geométricas de la figura que se forman. Entonces ponemos aquí coseno de 82 grados. Bien, entonces aquí es cosa de hacer la operación. Elevamos este término al cuadrado, este término al cuadrado, hacemos este producto, hacemos toda esta operación, sacamos la raíz cuadrada, que de hecho podemos hacer todo en un solo paso en la calculadora científica y nos da el resultado. Ustedes lo pueden corroborar en su propia calculadora y obtenemos que la fuerza resultante tiene un módulo de 399.21. 399.21 newton. Que, como se darán cuenta ustedes, este problema ya lo resolvimos con el método de componentes rectangulares, el método analítico de componentes rectangulares. Ustedes checan el video anterior y da el mismo resultado. Ya está exactamente el mismo resultado. Y calculamos ahora para encontrar la dirección del vector resultante, nos apoyamos en la ley de los senos. La ley de los senos me dice que si yo tengo un lado, cualquier lado, le voy a poner aquí la ley de los senos de forma general y luego lo voy a traducir a esta situación. Un lado sobre el seno de su ángulo opuesto, que se escribe así, seno de su ángulo opuesto que llamamos alfa, es igual a otro lado del triángulo sobre el seno de su ángulo opuesto, que es beta, y esto es igual a el tercer lado sobre el seno de su propio ángulo opuesto, que es gamma. Aquí es gamma. Aquí es gamma, que sería así. Y esta es la ley de los senos. Y entonces aquí hay diferentes igualdades. Vamos a agarrar un par de igualdades, que sería esta segunda parte. Y voy a trabajar, por ejemplo, con el lado F2. Y este ángulo lo voy a llamar el ángulo beta. Este es un ángulo dentro del triángulo rectángulo que le llamo beta. Y entonces yo puedo escribir que F2 sobre el seno de su ángulo opuesto, que es beta, eso es igual a la fuerza resultante. Agarro otro lado, que voy a agarrar en este caso el vector FR, sobre el seno de su ángulo opuesto, que es este ángulo que vale 82 grados, y que sería en este caso gamma, por ejemplo, 82 grados. Tengo esa expresión. De aquí esta igualdad la puedo voltear todo, o puedo despejar seno de beta, despejo seno de beta y obtengo que el seno de beta me quedaría así. Seno de beta es F2 por el seno de 82 grados entre FR. Bueno, ustedes estarán de acuerdo que esta expresión la puedo escribir equivalentemente así para que nos quede claro. Volteo toda la expresión y puedo escribir que es seno de beta sobre F2 es igual a seno de 82 grados sobre FR. Eso es lo que hice ahí, sobre la fuerza resultante, o el lado FR. Volteé toda la expresión y ya de aquí despejo seno de beta, para eso quito F2, F2 está dividiendo, pasa multiplicando y tengo esto. Sustituyo valores y tengo que F2 vale 210 newton
por el seno de 82 grados entre FR, que vale, lo acabamos de obtener, vale 399.21 newton. O sea, aquí se cancelan los newton y hay que hacer esta operación otra vez con la calculadora. Hacemos toda esta operación y tenemos que el seno del ángulo beta va a valer 0.520. 5.209. 5.209. Ese es lo que nos da toda esta operación. Entonces, tenemos que vamos a sacar el seno a la menos 1 de .5209 con la calculadora y obtenemos el valor de 31.39 grados, que es lo que estábamos buscando en esta parte del problema. Entonces, decíamos que queremos la dirección del vector, que es este ángulo θ medido desde el eje polar hasta el vector resultante. ¿Y cómo lo obtenemos? Si conociendo este ángulo de 68 grados y conociendo beta. Pues claramente nos damos cuenta que este ángulo θ lo encuentro si yo a 68 grados le resto beta. Entonces θ es igual a 68 grados menos el ángulo beta. Es decir, θ es igual a 68 grados menos lo que obtuvimos aquí, que beta vale 31.39 en función de la ley de senos, 31.39 grados. Y hacemos la diferencia y obtenemos un ángulo de 36.61. 36.61 grados. Y esa ya es la dirección de nuestro vector. Entonces, ahora sí acabamos y pues ponemos aquí nuestros resultados finales. Tenemos que nuestra fuerza resultante tiene un módulo de 399.21 newton, casi 340, perdón, casi 400 newton. Ponemos 399.21 newton y tiene un ángulo de 36.61 grados. Y pues ese es el resultado. Y pues lo podemos aquí insertar en un rectángulo, que sería nuestro resultado final. Y ya está resuelto el problema. Solamente como comprobación, ya dijimos que el dibujo pues es un auxiliar, no está, en este caso sí está hecho a escala, pero en los problemas ya que hagamos pues no necesitamos hacer el dibujo a escala, ese puede ser un dibujo cualitativo, representativo, nada más para que vayamos viendo cómo encontrar los ángulos que requerimos para llegar a la solución final. En este caso corroboramos, ahí está nuestro vector y medimos su dirección, está aplicando por ejemplo en este caso pues, sería el método del triángulo pero gráfico. Tengo 10, 20, 30, 35, 36 grados exactamente. Entonces está bien hecho, 36 grados que corresponde con esto. Y medimos su longitud, que deben ser, está en la escala de que un centímetro son 10 newton, entonces son prácticamente 400 newton, que debe estar representado aproximadamente con 40 centímetros. Y lo colocamos y ahí está. Entonces eso sería como una comprobación gráfica, pero aquí está la solución analítica en base a la ley de los cosenos y en base a la ley de los senos. Y ese es el método, y a continuación hacemos otro ejemplo para consolidar este mismo tema. Bien, empezamos con un segundo ejemplo del método del triángulo analítico, donde estamos aplicando como parte fundamental de este método las leyes de senos y cosenos, y es pertinente recordarlas. Vamos a recordar la ley de senos y cosenos, y aquí tenemos un triángulo oblicuo o triángulo oblicuángulo, y tenemos que nombramos con alguna letra a los lados, este es el lado A del triángulo, y a su ángulo opuesto lo nombramos con la misma letra, pero del alfabeto griego. Entonces el ángulo A tiene como ángulo opuesto el lado A tiene como ángulo opuesto al ángulo alfa. El lado B tiene como ángulo opuesto al ángulo beta, o el ángulo beta tiene como lado opuesto al lado B. Y el lado gamma, el ángulo gamma tiene como lado opuesto al lado C. Esa es la notación que generalmente se usa. Y bueno, pues la ley de los senos la podemos escribir de la siguiente manera. Dice que si yo tomo un lado del triángulo
y lo divido entre el seno de su ángulo opuesto, en este caso seno de alfa. Tomo este lado, entre el seno de su ángulo opuesto, que es alfa. Ese cociente es igual al cociente entre el segundo lado, b, y el seno de su ángulo opuesto, que es beta. Seno de beta. Y eso a su vez es igual al tercer lado entre el seno de su ángulo opuesto, que es gamma. Este es el que es, aquí es C entre seno de gamma. Y esa es la ley de los senos. Aquí obviamente hay tres igualdades. Aquí hay una igualdad entre esos términos, una segunda igualdad, y si tomo los extremos, tengo una tercera igualdad. Y es claro que esta expresión se puede escribir, pues si nos conviene, si la necesitamos, es equivalente a escribir todo de forma inversa. Es decir, puedo escribir seno de alfa sobre su lado opuesto, que es A, es igual a seno de beta sobre el lado B, y esto es igual al seno de gamma sobre el lado C. Es lo mismo, es totalmente lo mismo. Podemos utilizarla de la forma que nos sea más conveniente. Y después tenemos la ley de los cosenos, que nos dice que si yo quiero conocer, por ejemplo, el lado C, para conocer el lado C se requiere que conozca por esta ley los otros dos lados A y B y el ángulo que esos dos lados forman, o el ángulo que está enfrente del lado conocido que es C. Es decir, la ley de los cosenos para el lado C la puedo escribir como C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada, donde A y B son los otros dos lados que sí conozco, y hasta aquí se parecería a el teorema de Pitágoras. De hecho, el teorema de Pitágoras va a ser una deducción, se puede deducir de aquí de la ley de los cosenos. Es A cuadrada más B cuadrada, pero continúa y me dice que es menos 2AB coseno del ángulo que forman A y B, que es gamma, o coseno del ángulo que está enfrente del lado desconocido que es C, es decir, coseno de gamma. Y esa es la ley de los cosenos, y eso es lo que estamos utilizando nosotros aquí para resolver nuestros problemas de vectores. Entonces tenemos que en este problema dice que aplicando la ley de senos y cosenos, que son estas, vamos a sumar los vectores A y B con estas características: 76 unidades con 152 grados, y B tiene 85 unidades con 220 grados. Entonces, como este es un método analítico, el triángulo pues es un auxiliar, no tiene que estar necesariamente a escala, lo podemos hacer pues, a mano alzada, aproximado. Lo que vamos a analizar es la relación entre los ángulos y los lados. Entonces voy a dibujar estos vectores, y 152 grados pues hago ahí una aproximación. Supongamos que puedo trazar el vector A así. Ahí está. Y entonces aquí hay 152 grados aproximadamente. 152 grados. Luego pues le pongo su flechita y trazamos el vector B. Pausa. Y tengo que, lo puse ahí porque si trazo esta recta auxiliar a partir de la cual voy a medir el ángulo es 220 grados, ya sabemos que aquí hay 180, sumo aquí otros 40 y ya tengo la dirección que sería esto, y que equivale a 220 grados. Entonces aquí están los vectores, el vector A, el vector B, aquí hay 152 grados, 220 grados, y ya sabemos que por el método del triángulo, pues el vector resultante que buscamos, o la suma de esos vectores, lo encontramos uniendo el punto inicial con el punto final, y se nos forma el triángulo por lo cual, pues ese es el nombre del método. Y entonces unimos el punto inicial con el punto final, y en ese sentido, el punto inicial al punto final, en ese sentido, no al revés. Si ponemos la flecha en el otro lado, pues ya está mal nuestro resultado. Y hasta entonces, este es el vector C que andamos buscando. No conocemos, quiero conocer su módulo y su dirección. Y eso es lo que tenemos hasta el momento. Pero entonces ya dijimos que en este caso conozco A y B,
Y para conocer el tercer lado, necesito conocer el ángulo que los lados conocidos forman, que sería este. Hay que deducir ese ángulo, es quizás una dificultad de este método, en el cual pues tenemos que hacer un poco de geometría elemental para encontrar el ángulo entre los vectores conocidos. Pero hacemos esa tarea, que sería lo siguiente. Entonces, si aquí hay 152 grados, ya sé que media vuelta de circunferencia son 180 grados. Entonces, este ángulo lo puedo conocer y es lo que me falta para 180, si tengo 152, que serían 28 grados. Aquí hay 28 grados. Y entonces, conociendo este ángulo de 28 grados respecto a la horizontal, tengo que este ángulo y este otro son ángulos alternos internos, en un tema de matemáticas, un tema de geometría que ya hemos comentado. Tengo dos rectas paralelas cortadas por una secante. Aquí tengo una horizontal, otra horizontal, y esta es una secante, y estos ángulos se llaman alternos internos, y se puede probar que son iguales. Ya conozco este ángulo. Ahora, lo siguiente, me fijo en el siguiente detalle también. Yo tengo que, otra vez, media vuelta de circunferencia son 180 grados hasta acá, pero como este ángulo vale 220, entonces puedo deducir que este angulito vale 40 grados. 40 grados, tengo que 220, 180 más 40 me da estos 220. Conociendo esos dos ángulos puedo deducir el ángulo entre los vectores, que sería este, entre A y B, que sería este. Y entonces otra vez todo esto es media vuelta de circunferencia, y entonces este le voy a llamar el ángulo gamma, y tengo que, si yo sumo 40 grados más gamma más 28 grados, eso me debe dar 180 grados. Aquí 40 más 28 son 68, tengo que gamma más 68 me debe dar 180 grados. Y entonces gamma es igual a 180 grados menos 68. Y eso me da 112 grados. Ya conozco gamma, ya puedo conocer, ya puedo yo aplicar, gracias, ya puedo aplicar la ley de los cosenos para encontrar el lado C, porque conozco este lado y el ángulo que ellos dos forman. Entonces, adaptamos esta expresión general para este problema, y la ley de los cosenos nos va a quedar de la siguiente manera. Voy a borrar esta parte. Y tenemos lo siguiente, tengo que, mi lado conocido es C, y C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada menos 2AB coseno del ángulo desconocido gamma, ángulo que ya conocemos gamma. Así sería lo mismo, ¿no? Pero si tenemos otra notación, se puede transcribir esta expresión de acuerdo a los vectores que tengamos en cada caso concreto. Sustituyo, y entonces A vale 76 unidades, va al cuadrado, más B, que vale 85 unidades, lo tenemos que llevar al cuadrado, menos 2 por 76 unidades por 85 unidades, coseno de 112 grados, el ángulo que forman A y B. Bueno, ya está, entonces hay que elevar esto al cuadrado, elevo al cuadrado, hago esta operación, todo con la calculadora científica, puedo meter todo dentro de la raíz y obtenemos el valor de C, que corresponde a 133.57. 133.57 unidades. Y ya conozco el módulo del vector resultante o la suma de esos dos vectores A y B. Y nos vamos con el ángulo. Con el ángulo necesito conocer la dirección del vector C. Y ahora vamos a proceder a encontrar el ángulo, la dirección más bien del vector C. Para eso pues seguimos trabajando con este triángulo oblicuo-ángulo, y pues yo tengo la ley de senos y cosenos para encontrar las características del triángulo. Entonces ahorita voy a abocar a calcular este ángulo
el ángulo que está enfrente del lado B, por lo tanto le llamo el ángulo beta. Voy a conocer beta dentro de este triángulo. Y pues aplicaría la ley de los senos, la cual la puedo escribir así. Pondría que el seno de beta sobre su lado opuesto, que es B, esto es igual, pues me fijo en qué datos tengo, no me conviene usar este ángulo porque no lo conozco, pero sí conozco este ángulo y conozco este lado, entonces eso es igual al seno de gamma sobre su lado opuesto, que es C. Y ahí tengo aplicada la ley de los senos, donde conozco B, conozco C, conozco gamma y me falta beta. Tengo una sola incógnita, la puedo yo obtener fácilmente. Entonces hago un despeje y pongo que el seno de beta es igual a B, esta B que está dividiendo la paso multiplicando, B por el seno de gamma sobre C. Y ya tengo mi formulita para encontrar a dicho ángulo beta. Y escribo lo siguiente. Entonces tengo que seno de beta, sustituyo, es igual a B, B vale 85 unidades, por el seno de gamma, ya sabemos que gamma vale 112 grados, sobre C, que acabamos de encontrar y que vale 133.57 unidades. Hay que hacer toda esta operación con la calculadora y obtenemos el seno de beta, el seno del ángulo beta, y nos da 5.900. 5.900 o 0.51, ahí está, que se cancelan las unidades, es un número sin unidades, o decimos que es adimensional. De ahí, para conocer beta, sacamos la función inversa, sacamos el arco seno, o que escribimos también como seno a la menos 1. Entonces, igual con la calculadora sacamos el seno a la menos 1 de 0.59, y eso sería el ángulo beta. ¿Cuánto nos da? 36.16. 36.16 grados. Es un ángulo que nos va a permitir encontrar la dirección. Todavía no acabamos. Entonces encontré este ángulo dentro del triángulo. Pero yo quiero la dirección. ¿Qué es la dirección? Pues ya sabemos que si este es nuestro origen del sistema polar, este es el eje polar, la dirección la voy a poner con este marcador azul, y sería pues todo este ángulo. Voy a dibujar grande, pero sería todo este ángulo. Esa es la dirección teta de nuestro vector C. ¿Cómo encuentro todo este ángulo? Pues ya está muy fácil, porque yo sé que de aquí hasta acá tengo 52 grados, 152 grados, y acabamos de encontrar que este ángulo beta que está en verde vale 36.16, entonces yo le sumo a 152, le sumo beta, pues ya tengo la dirección del vector, y es lo que vamos a hacer a continuación. Y entonces pues lo hago aquí arriba, continuamos aquí arriba, bueno, puede ser también aquí abajo, nos alcanza, y tengo entonces que teta es igual a 152 grados más beta. Esto es 152 grados más lo que acabamos de encontrar, que es 36.16 grados, y obtenemos 188.16. desde 188.16 grados. Y ya está, ya tengo el módulo del vector resultante, vector suma, y tengo su dirección. Ya nada más concluimos aquí, por aquí arriba, y pondría lo siguiente. Entonces el vector C, que lo puedo interpretar como la suma de los vectores A y B, tiene las siguientes características. Tiene un módulo de 133.57 unidades y tiene una dirección de 188.16. Y ya está. Y entonces la forma de comprobar pues sería que ustedes resolvieran el mismo problema por alguno de los métodos que ya conocemos hasta ahorita. Y bueno, pues eso es el método del triángulo analítico con la ley de los senos y cosenos. También se conoce así como ley de senos y cosenos, aplicando la ley de senos y cosenos.
y ya concluimos. Y con eso terminamos este tema. Espero que te haya gustado, que te sea de utilidad. Obviamente es necesario hacer más ejercicios porque hay que ver todos estos detalles de los ángulos para poder llegar al resultado correcto. Siendo así, te agradecemos tu atención. Te invitamos a que te suscribas a este canal y si te gusta, nos regales un like. Nos vemos en el próximo video.